le hemos llamado precisamente al presidente de esta Junta de Coordinación Política, Francisco, para que nos cuentes en qué va esta historia, cuál es, digamos, el estatus en el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior. Buenos días, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días. Bueno, pues mira, ese es un tema que no ha avanzado lo suficiente a mi modo de ver, porque había planes en el sentido de que pudiéramos socializar esta información, pudiéramos escuchar fundamentalmente a diversos actores de la vida nacional que tienen opinión válida acerca del tema. Y planteamos hace 3 semanas aproximadamente en la Junta de Coordinación Política el hecho de invitar a gobernadores, de invitar a presidentes municipales, invitar a organismos internacionales, organismos nacionales también que tienen interés de platicar con las comisiones y con los diputados en general acerca del tema. Y efectivamente tuvimos la semana antepasada a gobernadores aquí en San Lázaro. Estuvo el gobernador de Michoacán, el gobernador de Tamaulipas, el de Sinaloa, pero hasta allí yo no veo mucho interés por citar a las organizaciones nacionales e internacionales que han estado inclusive insistiendo a nivel público en medios, haciendo ver la postura que tienen sobre el asunto, y bueno, pues se paró ese conjunto de invitaciones. No sabemos por qué razón, realmente no entendemos por qué no escuchar a organismos internacionales, no escuchar a organismos nacionales que tienen mucho que decir sobre el tema. En realidad el tema es bastante problemático, hay opiniones encontradas. En la Cámara hemos tenido algunas coincidencias, el PRD y hablo a nombre del PRD desde luego, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, creo que también Morena estaría en esa idea, de que lo importante aquí es no tanto ir por la Ley de Seguridad Interior, sino ir por todo un marco estructural, esas disposiciones que pudieran permitir que las policías cumplan con su función. Que, está bien, el ejército está cumpliendo su función en este momento, con base en las disposiciones que actualmente le dan cobertura y que tiene que ver básicamente con acuerdos de carácter presidencial, pero que es importante que avancemos en el fortalecimiento de las disposiciones que permitan que la policía, esto es, el orden de lo civil, se haga cargo de la seguridad pública y no el ejército. Entonces, digamos que hay cierta contradicción, posiciones en las fracciones parlamentarias con relación a otras que sostienen concretamente el PRI verde, fundamentalmente el PRI, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no se ha podido avanzar. La verdad, los tiempos están avanzando y sí es importante que avancemos en uno u otro sentido. En uno u otro sentido significaría en la aprobación, en la modificación o en la cancelación. Bueno, en tres sentidos sería, ¿no? Bueno, mira, nosotros también hemos observado que hay posibilidades, inclusive, de que pudiera analizarse el contenido de la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley vigente, y que ahí pudiera dársele cobertura a algunas posibilidades de regulación de la intervención del ejército, pero es un tema que tampoco se ha discutido con profundidad, pero insisto que la tesis fundamental que sostenemos en el PRD es en el sentido de que se fortalezca la seguridad pública. Ahora, para efectos prácticos, Francisco Martínez Neri, como presidente de esta Junta de Coordinación Política, estamos la Ley de Seguridad Interior está en una congeladora de facto. Yo creo que sí, aunque hoy veo algunas declaraciones de César Camacho en el sentido de que hay condiciones para poder avanzar, inclusive en este mismo periodo ordinario. Yo no lo veo así tan sencilla porque desde luego se necesita socializar ese tema. No se trata de imponerlo. Y si hay una postura de un buen número de fracciones parlamentarias en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, no veo que sea sano para el país el hecho de que una mayoría pueda imponerse y desde luego pueda aprobarse una ley que no tiene consensos nacionales. Ese es el tema, que no tiene consensos nacionales. Desde tu punto de vista, Francisco Martínez Neri, ¿cuál es el eje principal de las preocupaciones que dicen cuidado con esa ley? Bueno, hay varias cosas. Durante los últimos 10 años hemos visto que pues no se avanza con la intervención del
del propio ejército. Es una contención básicamente la que se ha estado dando, pero no hay un avance en el sentido de haber desarticulado al narcotráfico. Entonces, por ese lado, pues no hay posibilidades de pensar que el hecho de que se formalice la presencia del ejército va a acabar con el narcotráfico o con la inseguridad pública, para hablar de otra tesitura. Han pasado 10 años y no ha ocurrido, pues difícilmente puede ocurrir en otras circunstancias. Ahora, por otro lado, pues también hemos observado, y eso lo dicen las organizaciones internacionales, que pues hay algunas evidencias en el sentido de que al no ser parte de la especialidad del Ejército de la Seguridad Pública, ha habido algunos excesos que es importante contener. Entonces es importante regular esa parte. Por eso es que nosotros también pensamos que es indispensable hacer reformas en términos de disposición del uso de la fuerza, disposiciones relacionadas con la tortura, revisar el contenido del artículo 29 constitucional en materia de estado de excepción y bueno, pues una serie de disposiciones de carácter legal que creo que servirían muchísimo para que tengamos una mayor seguridad al momento en que intervengan tanto las fuerzas policiales como intervengan las fuerzas del ejército. Para efectos prácticos y en lo inmediato, Francisco Martínez Neri, entonces tú no ves las condiciones para que se apruebe en lo que resta de este periodo y tampoco en un periodo extraordinario. Mira, pues yo lo veo difícil, ya lo he manifestado y veo difícil que esto pueda ocurrir precisamente por la falta de consensos nacionales. Vamos a ver cómo avanzan las cosas en esta semana. La siguiente semana es una semana de asueto, eso también nos lleva a una situación de dificultad y ya solamente estarían restando 2 semanas más. A mí la verdad no me gustaría mucho que se aprovechara el fin, como luego ocurre en otros momentos, el fin de un periodo de sesiones para aprobar una disposición no consensuada y que bueno sea el término de la legislatura, mejor dicho, el término del periodo de sesiones, el que permita que las cosas como que ahí tengan cierta suavización una vez que entramos a periodos de receso. Que eso es lo que puede pasar. Pues estemos siguiendo de cerca a Francisco Martínez Neri este proceso. No me despido, no me puedo despedir sin preguntarte otra cosa que no tiene que ver con tu tarea directamente en la Jucopo y con este tema de la Ley de Seguridad Interior, pero sí con tu condición de perredista. Creo que es importante tomar tu opinión, si te parece, de lo que esta mañana ya se presentó como la renuncia formal de Luis Miguel Barbosa. En una sola línea, esta mañana se recibió por parte de la Comisión de Afiliación del PRD, a las 8:48 de la mañana se recibió el escrito original por parte de esta comisión perredista, pues el brevísimo mensaje de una sola línea que dice: Comisión Nacional de Afiliación, dirigida a la Comisión Nacional de Afiliación del Partido de la Acción Democrática presente, y dice: renuncio de manera irrevocable a mi militancia partidaria. Punto. Ciudad de México, 3 de abril 2017, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. ¿Qué significa esto para ti, Francisco Martínez Neri, y qué significa esto para el PRD? Bueno, en principio, Barbosa hace uso de su derecho, por supuesto. ¿Qué significa? Pues significa una disminución, un compañero que se va siempre es motivo de preocupación. Yo creo que no debemos tampoco dejar de valorar la importancia que tiene el hecho de que el compañero o más de un compañero se vayan del partido. Y esto nos lleva a la idea de que es necesario revisar muchas cosas y desde luego fortalecer a un partido que yo creo que sigue teniendo raíces en el país. Es un partido que tú lo ves en muchos lugares de la República Mexicana, fundamentalmente en el lado sur, y que tiene amplísima militancia, gente que cree en las posibilidades de transformación. Y entonces para un periodista como yo es motivo desde luego de preocupación, pero también motivo de ocupación. Es necesario que fortalezcamos la institución, es necesario que revisemos estatutos, es necesario que revisemos la militancia. Hay mucha gente que ha entrado al partido y que no tiene absoluta idea de lo que es una línea de izquierda, no tiene convicciones, no tiene una formación política, y eso desde luego que nos perjudica. Aparte de que hay desde luego en estos momentos de cambios políticos, aparte que hay cambios en términos electorales, mucha gente que tiene apetitos, ¿no? Y que ya no ve posibilidades en el partido en el que está y no lucha por él, ¿verdad?
y prefiere mejor cómodamente pasarse a otro vagón de otro tren. Entonces, la verdad que eso también es lastimoso porque deja mucho que ver, da mucho que desear de la gente que no tiene una convicción. Pues ahí está tu reacción a este tema también importante esta mañana para el PRD. Francisco Martínez Neri, gracias por tomarme la llamada y estamos en comunicación, si me lo permites. Gracias, Carmen.